Vamos a seguir entonces con nuestra unidad 1. Esta es la segunda parte. Bueno, ya veníamos platicando sobre qué es salud, qué es un estilo de vida saludable, qué es la promoción de la salud y por qué es importante. Ahora vamos a platicar sobre los tipos de cuidados para irnos introduciendo al tema de esta segunda parte, que es el autocuidado. Podemos hablar de un cuidado que brindamos a los demás, podemos hablar de un cuidado en la comunidad, un cuidado entre nosotros y finalmente de un cuidado para sí, un autocuidado. Entonces, el cuidar de otros se da sobre todo en el contexto de la atención sanitaria, donde los profesionales de la salud, como expertos en el área, tienen el rol de recuperar la salud y también promover la salud de otras personas. En el cuidado entre nosotros o nos cuidamos, le llamamos el autocuidado colectivo y es cuando la propia comunidad, familia, dependiendo del grupo, puede ser un grupo pequeño como una familia o ya una comunidad más grande, un vecindario, etcétera, colabora específicamente con la meta de promover la salud en ese grupo. Y es, por ejemplo, si una colonia se organiza y realizan clases periódicas de Zumba o gestionan algún comedor saludable, una venta de comida saludable o se organizan para preparar comida saludable. En fin, ¿verdad? Es simplemente en la misma comunidad se da esa gestión del cuidado colectivo. Y el autocuidado, que es el cuidado que cada quien tiene que hacer para sí mismo, que ya es la responsabilidad individual y son ya las medidas que cada uno toma para cuidar su propia salud. Entonces vamos a hablar sobre este tipo de cuidado, que es el autocuidado de la salud. Para cuidar la vida y la salud se requiere del desarrollo de habilidades personales para optar por decisiones saludables. Entonces, esta es la base del autocuidado, poder primeramente desarrollar nuestras capacidades para tomar estas mejores decisiones para nuestra salud y conforme va pasando el tiempo que se vayan volviendo hábitos. Entonces, vemos cómo el autocuidado es un elemento esencial de un estilo de vida saludable. Son dos conceptos que están muy entrelazados entre sí. El autocuidado requiere definitivamente de aptitudes personales, por lo mismo que es un cuidado que me doy a mí mismo, requiere de mis capacidades personales, mis decisiones, mi capacidad para saber distinguir lo adecuado para mi salud, los riesgos y de tener esa actitud de querer cuidarme. ¿Qué es entonces el autocuidado? Está conformado por nuestras prácticas cotidianas, por las decisiones que tomamos para cuidar nuestra salud. Y estas prácticas cotidianas se van a ir dando conforme nosotros aprendemos estas destrezas a lo largo de la vida. Y vamos a tomar decisiones siempre desde un punto de vista libre. ¿Cómo se construye entonces esta práctica cotidiana o este hábito? Los hábitos requieren en primera instancia de conocimiento, saber el qué hacer y por qué lo tengo que hacer. Muchas personas ya tienen el conocimiento de que deben comer saludable y saben por qué tienen que hacerlo, pero aún no se forma un hábito de alimentación saludable porque faltan estos otros dos componentes, la habilidad, ¿verdad? Tal vez yo no sé escoger adecuadamente o conservar adecuadamente los vegetales y las frutas. Nunca he tenido costumbre de prepararlos, ¿verdad? No sé cómo hacerlo o sé que tengo que hacer ejercicio, pero no sé por dónde empezar. Ya he intentado y no me sentí bien, por ejemplo. Se requiere aquí muchas veces de una consejería y alguien que nos guíe para fortalecer nuestra capacidad para hacerlo, porque si no, aunque sepamos que lo tenemos que hacer, no va a ser suficiente. Y hay personas
que ya tienen los conocimientos, que tienen la habilidad, ya lo han hecho en algún otro momento, pero quizás ahorita no tienen la actitud, no tienen el deseo, no sienten la motivación para hacerlo, no ven suficientes razones de peso para implementar este hábito. Y entonces nosotros como coach de salud, como coach nutricionales, tenemos que conocer eh, cómo se encuentra nuestro paciente en estos tres componentes y saber cómo irlo abordando. Necesitamos ir trabajando las tres áreas de forma paralela, ir fortaleciendo sus conocimientos sin tampoco abrumarlo con demasiada teoría, ir fortaleciendo sus habilidades, dejando tareas realistas, hábitos accesibles, fáciles de ir realizando dependiendo del nivel que tenga el paciente, de sus propias capacidades, de su historia, de lo que ya ha hecho antes, y también trabajar en esa motivación, en que el paciente aflore esas necesidades que tiene de cambio y se enfrente con esas necesidades, con ese deseo, para que esto sea el motor que lo impulse a practicar estos hábitos más saludables. Los principios del autocuidado es, primero, que es un proceso voluntario, ¿verdad? Cada uno tiene que querer. Nosotros como coach podemos ayudar a través de preguntas clave, a través de este proceso de entrevista motivacional que vamos a ver más adelante. Podemos ayudar a aflorar esas motivaciones en la persona, pero finalmente la persona tiene que querer cuidarse para que el proceso del autocuidado se dé. Tenemos que reforzar que esto es una responsabilidad individual. El autocuidado recae sobre cada uno. No hay nada que nosotros podamos hacer milagrosamente para restaurar la salud o prevenir complicaciones de salud en la persona si ésta no toma acciones personales y no toma la responsabilidad de ella misma desarrollar lo que tiene que hacer. Nosotros podemos hacer un plan de alimentación muy bien elaborado, todo un plan de autocuidado, un plan de acción muy completo, pero finalmente va a ser la persona, ya considerando su responsabilidad individual, la que lo va a implementar. Se apoya entonces en un sistema de salud formal, pero también en sistemas informales, como puede ser también las redes sociales, o puede ser también la comunidad con cierta información, em, y finalmente también el apoyo social. Tiene un carácter entonces social y da lugar a interrelaciones. Ya veíamos en la presentación anterior que nuestra salud al final se ve también condicionada en este contexto socioeconómico, cultural que nos rodea, ¿verdad? Entonces, también nuestra salud va a tener este carácter social. Se basa en la certeza de que se mejorará el nivel de salud. Siempre vamos a hacer o tomarnos este proceso, este camino de mejorar nuestro estilo de vida con miras a no solamente un objetivo estético de corto plazo. Ya hablábamos también en la presentación anterior, como a veces se puede confundir el ser saludable con hacer dietas, tal vez dietas, no sé si llamarles extremas, pero sí dietas temporales, restrictivas, ¿verdad? Que sí que se puede ver la pérdida de peso, por ejemplo, o alguna otra mejora aparente en la salud, pero es muy temporal y no se está construyendo realmente un estilo de vida saludable que entonces contribuye a mejorar la salud en el largo plazo. Y muchas veces estos pequeños marcos de tiempo de restricción, de bajar de peso, que luego se compensan con malos hábitos nuevamente, pueden incluso ser peores, ¿verdad? Y contribuir a mayor deterioro de la salud en el largo plazo. El autocuidado entonces requiere cierto grado de desarrollo personal mediado por un permanente fortalecimiento del autoconcepto, cómo me veo a mí misma, el autocontrol, ¿verdad? Esto tiene mucho que ver con mi salud emocional, mi salud mental,
cómo hay un control emocional de mi parte, la autoestima, que está muy relacionado con el autoconcepto. No solamente es, el autoconcepto es cómo me veo a mí misma, pero luego la autoestima es cómo yo le doy una valoración a ese concepto que tengo de mí misma, ¿verdad? Si yo me tengo estima, aprecio. Luego está la autoaceptación, que tiene mucho que ver con el autoconcepto y la autoestima, ¿verdad? Que es el verme a mí misma tal cual soy, reconocer mis fortalezas, mis debilidades y aceptarlo, aceptar todo ese combo que viene con mi persona y no pretender tampoco ser alguien más. Y nos pasa mucho con tanto influencer y tantas imágenes que vemos en modelos, actores y demás, que a veces perdemos la perspectiva de nuestro propio cuerpo y al tratar de imitar estos modelos, eh, perdemos nuestra autoaceptación y con esto nuestra autoestima. Y finalmente, este concepto muy importante que es la resiliencia. La resiliencia es nuestra capacidad de adaptarnos ante las adversidades que puedan surgir. Y en este contexto del autocuidado es vital reconocer que en el proceso de cuidar mi salud siempre van a ir surgiendo condiciones inesperadas, cambios a veces en los horarios, cambios en ciertas condiciones, lo que estaba planeado tomando en cuenta cierto aspecto puede no poderse dar por algún cambio que surge y es importante ir fortaleciendo nuestra capacidad de prevalecer en el cuidado de nuestra salud, a pesar de que las condiciones puedan irse modificando. Por supuesto que si hay condiciones muy drásticas, un cambio muy dramático, como podría ser, como veíamos también en la presentación anterior, algún desastre natural, alguna condición de guerra, algo que fuera ya muy drástico, pues definitivamente nuestra capacidad de resiliencia también se va a ver sobrepasada. Pero ante pequeños cambios más normales que ocurran y que son bastante comunes en este proceso del cuidado de la salud, tenemos que ser capaz de enfrentarlos, buscar, replantearnos las estrategias, buscarle soluciones. Esto ya ustedes lo trabajaron también bastante en Estilo de Vida Saludable 1, donde a lo largo de este proceso de autocuidado, ustedes se iban replanteando sus estrategias, ¿verdad? De repente uno a veces plantea salir a caminar de pronto y no toma en cuenta que quizás el clima está lluvioso, que quizás las condiciones del área donde yo vivo no son las óptimas para ello. Entonces nuestra capacidad de resiliencia es decir, bueno, mi objetivo de mantenerme en movimiento, hacer ejercicio, practicar la actividad física, yo igualmente lo voy a lograr buscando alternativas a esa estrategia inicial que yo había propuesto. Entonces, es esa reflexión de replantearme las estrategias la que nos va ayudando a construir resiliencia. Bueno, aquí les dejo, pueden poner pausa en el video y leer con calma, no se los voy a leer todo. Algunos componentes del autocuidado que pueden ir desde la alimentación, la actividad física, el descanso, la higiene personal, saber medir ciertos peligros. Entonces, el autocuidado es bastante amplio, implica mucho más allá que solo la alimentación saludable y el ejercicio. Entonces, les dejo aquí esta imagen que a mí me gusta mucho porque es bastante integral del concepto de autocuidado para que ustedes también hagan una reflexión, un análisis de cómo se encuentran actualmente y puedan partir de eso también para su plan de autocuidado de este semestre. Bueno, ahora vamos a platicar ya en esta última parte de los factores que determinan ese autocuidado. Por un lado tenemos factores internos y por el otro factores externos. Vamos a ver algunos de ellos. Entre los factores internos, algo que ya es de cada persona, vamos a tener, como ya habíamos visto, conocimientos que van a permitirnos tomar estas decisiones informadas, tomar mejores decisiones tomando en cuenta la información que hemos recibido, ¿verdad? Y que no va a depender exclusivamente de una educación formal. Tenemos muchas fuentes de información que podemos
utilizar. También está nuestra voluntad, ¿verdad? Que es, como lo define aquí el diccionario de la Real Academia Española, es la intención, el ánimo o resolución de hacer algo y viene determinada por valores, creencias, aprendizajes y motivaciones. Es finalmente nuestra clave para la acción. Tenemos que construir una razón suficiente para empezar la acción. Entonces la voluntad se puede ver como un suceso que moviliza esas estructuras mentales y emocionales que muchas veces nos están deteniendo para empezar un hábito y nos llevan a replantearnos este hábito, ¿verdad? Y puede verse llevado por una opinión comercial, algo comercial, catástrofe, enfermedad, muerte, ¿verdad? A veces nos llega alguna publicidad que nos hace ver las cosas diferente o nos llega publicidad de un influencer o algo que nos mueve, que nos da algún mensaje clave o vemos alguna condición de enfermedad o muerte en familiares que entonces esto nos replantea cómo estamos cuidando nuestra salud y nos aumenta entonces esta voluntad para un cambio. Bueno, esto se los dejo como una pequeña viñeta de ironía, ¿verdad? Como a veces tenemos estas paradojas dentro de nosotros, como este hombre que dice, ese libro para ejercitar la voluntad me vendría al pelo, pero está muy lejos. Entonces, hablando de paradojas, tenemos estas dos paradojas que vamos a analizar, que es primero los comportamientos que se esperan por el sistema de salud basados en evidencia científica en la academia versus lo que muchas veces es prioridad para las personas, ¿verdad? Las personas a veces quieren resultados rápidos, se basan más en la parte estética, tienen otras prioridades que el comportamiento esperado por el sistema de salud. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que, como profesionales de la salud, entender estas prioridades de las personas y hacerlas compatibles con esos comportamientos esperados de un punto de vista más académico. Y por el otro lado tenemos esta paradoja muy típica entre lo que las personas conocen sobre riesgos versus la conducta que adoptan ante ellos. Por ejemplo, ¿cuántas personas no saben que fumar es dañino y puede causar cáncer y sin embargo continúan fumando? Entonces, esta paradoja es importante y a veces ya se vuelve como una cantaleta que la gente ya repite o sabe y ya no cala realmente. Entonces, también está aquí nuestro rol en la consulta nutricional de enfrentar a la gente realmente con esa realidad, con esos conocimientos, verlo de una forma un poco más tangible para que esto sí tenga una influencia en la conducta y recordando siempre que muchas veces los conocimientos no son suficientes, nos falta fortalecer la parte de prácticas y la parte de actitudes para ya poder formar entonces estos hábitos. Bueno, continuando con factores internos está también la parte actitudinal, que es la forma en la que respondemos a situaciones determinadas. Esto tiene mucho que ver también con la resiliencia que ya veíamos y tiene mucho que ver también con nuestros propios valores, principios y nuestra motivación. Definitivamente va muy ligada también con la parte de voluntad que ya íbamos a hablar. Y bueno, finalmente también nuestros hábitos, que ya va a ser esa repetición de la conducta que hemos internalizado como respuesta a una situación determinada. Y por lo mismo también es bueno, puede ser de utilidad tener ciertos recordatorios clave, ¿verdad? Como asociar que yo me levanto con el que bebo agua y hago mi rutina de ejercicio, como ir concatenando ciertas acciones que me vayan ayudando y a ir formando un hábito interrelacionado que ya forma parte de mis patrones de conducta diarios.
Bueno, y entre los factores externos tenemos obviamente la parte cultural que puede tener una gran influencia no solamente en nuestros conocimientos, sino en nuestras actitudes y prácticas. Nuestros comportamientos al final están muy arraigados en nuestras creencias y tradiciones. Los roles de género muchas veces también pueden tener una influencia o pueden sesgar ese autocuidado tanto a nivel individual como colectivo. De pronto se organiza las clases de Zumba que les comentaba en el vecindario y no sé, esto me lo estoy inventando, por supuesto, solo es un ejemplo que se me vino a la mente, pero si por ejemplo estuviera esta creencia, ay, no es que a la gente que le gusta Zumba es a las doñas, solo las mujeres y de tal edad, como que uno lo asocia ahí, ¿verdad? Entonces tal vez van a haber hombres que se podrían beneficiar de esta clase de Zumba o de ciertas edades que también se pudieran beneficiar y dirán, no, esto no es para mí, ¿verdad? Pero más por una cuestión de cómo la sociedad ve estos comportamientos, más que porque el deseo personal realmente de hacer o dejar de hacer algo, ¿verdad? Entonces, un poquito por ahí, ese es un factor externo que también podría estar afectando o sesgando un poco el autocuidado. También la ciencia y tecnología, para bien o para mal, puede irnos ayudando en el autocuidado. Por poner del lado positivista, la ciencia y la tecnología, por ejemplo, nos facilita quizás el poder disponer de mayor variedad de frutas y verduras durante todo el año. También nos puede facilitar tener, por ejemplo, actividad física o entrenamiento con alguna persona especializada a través de Zoom o Google Meet o alguna plataforma de este estilo. No necesariamente tenemos que estar presencialmente o simplemente el YouTube y todo esto que también nos abre una gran ventana de guías y información que nos puede servir para cuidar nuestra salud. Y bueno, también está, por supuesto, factores físicos, económicos, políticos y sociales, como ya veíamos, ¿verdad? Que pueden influir en la infraestructura sanitaria y todos los servicios de salud como tal. Bueno, ¿cómo fomentamos el autocuidado? Primero, pues buscando estimular esta necesidad de cambio en las personas, de una actitud pasiva a una actitud activa. No me voy a quedar esperando de brazos cruzados a que el sistema de salud y el profesional de la salud mejoren mi salud, sino que tengo que saber que yo soy quien tiene que tomar acción en gran parte de este proceso, que yo tengo que estar activamente buscando cuidar mi salud. También se tiene que buscar que las personas tomen esa iniciativa y actúen para buscar ese bienestar deseado. Y esto se va a ir logrando a través de cambios de hábitos, costumbres y actitudes, sobre todo frente al cuidado de la propia salud. Mucha gente no se cuida, puede partir de cuestiones emocionales, cuestiones de autoestima, que a su vez luego condicionan las actitudes que tienen frente al cuidado de la propia salud, ¿verdad? Y ya adoptan actitudes como, bueno, de algo hay que morirse, o para qué tanto esfuerzo si yo no voy a lograr nada, pero entonces muchas veces el problema está en la parte emocional y actitudinal de la persona. Entonces, bueno, todo esto requiere internalizar la importancia de la responsabilidad individual, el impacto que va a tener el que yo me cuide o no me cuide y pues ese compromiso que tengo que tener conmigo mismo. Y finalmente vamos a hablar del rol que juega el profesional de la salud en el fomento del autocuidado. Em, Tenemos que saber que internalizar que la salud es consecuencia de un proceso dinámico y complejo, ¿verdad? Porque no es simplemente como yo le dije que se cuidara, yo le dije que hiciera ejercicio, yo le dije que comiera bien, yo ahí le dejé su plan y él no quiere, ¿verdad? Saber que es más complicado que eso, como ya veíamos antes, tiene mucho que ver con nuestro autoconcepto, nuestras emociones, nuestra relación con los demás, ese alrededor socioeconómico, cultural que pues rodea a cada persona. Así que es un panorama muchas veces complejo, como ya sabemos,
tenemos que tener paciencia también en ese proceso y apoyarnos oportunamente de otros profesionales, como ya hemos mencionado. Asumir también que el autocuidado es una vivencia cotidiana, entonces no es algo que pongamos en pausa, ¿verdad? O algo que empiezo en enero o empiezo el lunes, es todo el tiempo. ¿Qué puedes hacer hoy, ahorita, a partir de este momento, por cuidar tu salud? Sin volvernos súper restrictivos, porque al final el seguir un plan con el que no me siento cómoda, con que estoy al final también probablemente haciéndole algún daño a mi cuerpo por ser una terapia muy restrictiva o prohibitiva. Al final eso tampoco es salud. Recuerden que salud es amplio, es más allá de solo lo físico, tiene que incluir la parte emocional y social. Entonces, no es prohibirnos, en el caso, por ejemplo, de la alimentación, hablando de un profesional de la nutrición, por ejemplo, no es prohibirnos un montón de alimentos, sino es aprender a comer de forma saludable, armoniosa y a la vez que eso lo podamos disfrutar, ¿verdad? Para que se vuelva, como ya bien dice ahí, una vivencia cotidiana. Y el profesional mismo puede y debe eh, ser su primer paciente, por así decirlo, para poder entonces compartir sus propias vivencias y realmente poder dar un ejemplo para el paciente. Evitar entonces, en ese sentido, intervenciones que sean amenazantes, coercitivas, prohibitivas, ¿verdad? Partir de ese estímulo de la autoeficacia y fomentar niveles más altos de autoestima. Entonces, aquí recordando las metas SMART que hemos planteado, que plantear metas que sean bastante específicas, medibles y todo, pero sobre todo realistas. Llevémoslas a un nivel en donde el paciente realmente pueda alcanzarlo, ¿verdad? Porque una vez el paciente empieza a alcanzar algunas metas, así sean pequeñas, eso va a ir estimulando su sentido de autoeficacia y podemos cada vez ir sumando metas más complicadas. Pero si de una vez ponemos una barra muy alta, eso puede desincentivar el que la persona quiera seguir este proceso de autocuidado. El profesional de la salud pues tiene entonces que comprender a esta persona y sus rupturas que existen entre conocimientos, actitudes y prácticas, aquel esquema que ya veíamos, ¿verdad? Y a partir de ahí plantear propuestas de acción en conjunto con el paciente. Contextualizar siempre el fomento del autocuidado, no va a ser lo mismo un contexto de un niño, de un adulto mayor, de la embarazada, no va a ser lo mismo dependiendo de la cultura de la persona, de sus gustos, sus preferencias. Mientras más individualizado podamos hacer nuestro plan, va a ser mejor. Buscar también espacios de reflexión y discusión con el paciente, más que, por ejemplo, en las reconsultas llega y tal vez no pudo poner en práctica lo que hablamos, las metas que decidimos o las estrategias que planteamos, y en lugar de tener un espacio de regaño, de reproche por no haber logrado X o Y, aprovechar ese espacio para reflexionar, discutir, replantearnos estrategias y aprender a fortalecer nuestra resiliencia, como ya hemos hablado. Incrementar entonces también esta capacidad que tienen tanto los individuos como los colectivos para promocionar su salud. Y esto a nivel colectivo puede ser incluso a nivel familiar, ¿verdad? Y por eso a mí me gusta mucho también ofrecer citas familiares, donde entre todos nos apoyamos. Eso puede tener muchos mejores resultados. Esto en el abordaje de obesidad infantil, por ejemplo, yo lo miro muy, muy importante, ¿verdad? Va a ser mucho más difícil para un niño obtener resultados y mejorar su salud si el resto de la familia está manteniendo comportamientos poco saludables. Entonces este niño se va a sentir aislado emocionalmente y socialmente, no se va a sentir bien. Y al contrario, si toda la familia adopta estos estilos de vida más saludables, va a ayudar, ¿verdad? A que le sea más fácil al niño, ¿verdad? Y porque a veces imitan mucho los modelos de los padres también. Y bueno, esto ya se los he mencionado, la importancia de trabajar en equipo multidisciplinario y tener
ese permanente intercambio, un verdadero trabajo en equipo, no solamente referir al paciente, sino constantemente darnos retroalimentación del proceso. Bueno, y con esto entonces terminamos esta parte teórica. Espero que esto sea un buen preámbulo para ya empezar a pensar en no solamente en nuestro propio plan de autocuidado, sino la importancia que juega el profesional de la salud y específicamente el profesional de la nutrición para guiar este proceso de cambio de comportamientos de otras personas. Nos seguimos viendo entonces en la clase. Que estén muy bien. Gusto de saludarles.